Muy buen día tengan todos ustedes, queridos hermanos en Cristo. Hoy, en este día 6 de julio, les invito a compartir el manjar de la palabra de Dios, que podamos escuchar con los oídos del corazón esa palabra para que tenga eco en nuestro corazón y podamos nosotros también proclamar esa palabra con nuestra vida, con nuestro testimonio de aquel que es la palabra. Les invito a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, del 32 al 38. Salían ellos todavía cuando le presentaron un mudo endemoniado, y expulsado el demonio, rompió a hablar el mudo. Y la gente admirada decía: jamás se vio cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: lo ha hecho por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban extenuados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces les dijo a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Palabra del Señor. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Queridos hermanos, quiero aprovechar en la oportunidad este Evangelio y darle, como en su segunda parte lo manifiesta, esa necesidad, esa urgencia de pedir todos como iglesia, pueblo fiel de Dios, hacer nuestra esta invitación que el mismo Señor nos ha hecho al final del texto proclamado. Rogad, orad, pedid al dueño de la mies que envíe operarios a sus campos. Queridos hermanos, esa es una tarea, es una encomienda, una invitación que el Señor hace a todos, consagrados, a laicos, al pueblo fiel de Dios, a todos los que conformamos nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque es mucha la mies y poco los operarios, como dice el Evangelio. Y el Señor nos invita de una manera muy sencilla a orar más, a orar siempre por el aumento, la perseverancia y la santificación de las vocaciones en la iglesia. Por eso quiero darle este tinte, este sesgo vocacional en esta ocasión, aprovechando esta invitación que el mismo Señor nos hace en el Evangelio. Él sentía compasión de aquella muchedumbre, pues el Señor lo sigue teniendo esa compasión. Por eso, Él hace esa invitación a todos a pedir por las vocaciones. Repito, el aumento, la perseverancia, la santificación de las vocaciones en la iglesia. Pero también, de manera muy especial, yo quiero hacer esta atenta invitación en nombre del Señor. Aquellos jóvenes, ellos y ellas, que abran su corazón, si sienten en su corazón el llamado de manera muy particular, como gracia, como don, como bendición, que Dios pusiera su mirada en alguno de ustedes. Pensemos en alguno de sus hijos, de los papás que me están escuchando o algún joven que me está escuchando. No cierre su corazón al llamado que Dios le puede hacer en estos momentos. Quizá el mismo evangelio que he proclamado es una llamada a una vocación. Escuche esto que le voy a decir. No es lo mismo que yo le pueda nombrar
por su nombre, a que en los labios, en la boca de nuestro Señor Jesucristo, se exprese su nombre. Su nombre en la boca de Dios es una vocación, es un llamado. Por eso quiero aprovechar en la oportunidad hacer referencia a nuestro tan querido San Juan Pablo II, que muchas veces a la luz de este texto animaba, motivaba, exhortaba y no desaprovechaba oportunidad cuando se dirigía a los jóvenes para que éstos pudieran abrir los oídos del corazón a la llamada, a la vocación, a servir a sus hermanos, consagrando su vida a Jesús y al reino de Dios. El mismo San Juan Pablo II se dirigía a los jóvenes de esta manera: si tal llamada llega a tu corazón, no la calles. Deja que se desarrolle hasta la madurez de una vocación. Hay gran necesidad de que muchos oigan la llamada de Cristo para poder hablar en nombre de Cristo, proclamar su palabra, prestar su voz a aquel que es la palabra. Jóvenes, las mismas palabras de un gran pastor, aquel que hablaba con el corazón a los jóvenes para que éstos aprendieran a escuchar con el corazón aquel que es la palabra, Jesucristo. Y como bien lo dice, si llega esa llamada a tu corazón, no la calles. Deja que se desarrolle, que madure, y que madure hasta dar fruto en una vocación. Para que cuando se escuche la palabra, la misma palabra se haga eco en tu vida y tu voz pueda compartir aquel que es la palabra. Rogar al dueño de la mies que envíe trabajadores, obreros a su mies, porque la mies es mucha y los trabajadores pocos. Reciban la bendición ustedes, sus familias, papás, a la luz de la palabra de Dios. Si un hijo de ustedes escucha la voz de Cristo y éste lo llama a consagrar su vida a Dios en el servicio de sus hermanos, no opaquen, no impidan que esa vocación, de esa llamada, puedan sus hijos responder. Sean generosos. Si Dios les ha concedido un hijo y si este hijo quiere consagrar su vida al Hijo de Dios en bien de sus hermanos, no se lo impidan. En nombre de Cristo y en nombre de la Iglesia. Y tú, joven que me escuchas, si escuchas en este mensaje la voz de Cristo y en ella una vocación, un llamado a consagrar tu vida a Él, escucha y responde con generosidad a aquel que te llama, Jesucristo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea.